Buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento nada con la presencia de un gran amigo, así es Miguel, del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, una vez más te agradezco nada que en esta ocasión compartamos ya lo que será la visión institucional del candidato y también los ejes sobre los cuales se sustentan las propuestas que tú has venido en nada diciéndole a la nación a los fines de despertar el interés de la ciudadanía y en lo que se sustenta su candidatura. Pero una de las preguntas que se hace todo dominicano, ingeniero, es que siendo usted un ingeniero tan exitoso, probablemente el ingeniero más exitoso que en los últimos tiempos haya dado la República Dominicana, se haya decidido participar en la política cuando las reglas de la ingeniería muchas veces no confluyen con las reglas de la política. ¿Qué es lo que motiva a Miguel Vargas Maldonado a participar en política y en su partido a haber llegado inclusive a lo que llegó como ingeniero civil, a la máxima posición, es decir, a la de candidato presidencial del PRD, que hay hasta quienes sostienen la tesis que más que un partido político es un movimiento social? ¿De qué es de lo que se trata, ingeniero? Sí, así es. Muchas gracias por la invitación, doctor Castaño. Nos complace compartir contigo este escenario dentro de un programa que es muy importante y que es muy visto y escuchado por todos los dominicanos. Ciertamente nosotros nos hemos desempeñado en la actividad política dentro del Partido Revolucionario Dominicano por más de 30 años, pero paralelamente habíamos ejercido nuestras responsabilidades profesionales y empresariales con mayor dedicación de tiempo a estas últimas, logrando alcanzar determinados éxitos dentro de producto del esfuerzo, de la dedicación, del trabajo. Pero siempre hemos tenido la inquietud, la preocupación de nuestros hermanos dominicanos. Pude acompañar muchas veces al doctor José Francisco Peña Gómez en recorridos y ver las grandes dificultades, las grandes calamidades de nuestros dominicanos en todos los aspectos, en aspectos que son fundamentales para el sostenimiento, el crecimiento humano y el desarrollo de nuestros hermanos. Y en ese sentido, pues, motivado por esas preocupaciones, entendiendo que debíamos asumir el compromiso social y un compromiso político, lo hemos hecho. Lo hemos hecho para ahora entregarnos a tiempo completo en lo que debe ser plantear al país, desde la Presidencia de la República, las soluciones de esos problemas, donde las necesidades de nuestros hermanos dominicanos sean las prioridades de una gestión pública encabezada por nosotros y donde obviamente tengamos en cuenta como objetivo principal de nuestro propósito de gobierno la inversión en la gente, que en estos momentos se encuentra tan degradada, relegada a un tercer y cuarto plano, y donde vemos que otras situaciones de inversión pública tienen más relevancia, más prioridad que lo que son las verdaderas necesidades de nuestra gente. Y estamos en este proceso, luego de un proceso interno, donde obtuvimos la nominación a la candidatura por nuestro partido, el Revolucionario Dominicano, y donde además logramos consolidar la unidad de nuestro partido. Estamos en la consecución del poder con el propósito, reitero, de lograr satisfacer las expectativas de la mayoría de los dominicanos, de trescar esa gran brecha de la desigualdad y de lograr esa cohesión social y económica que demanda nuestra gente, sobre todo los más humildes, los más pobres del país. Sin embargo, usted habla nada de que probablemente el foco de su campaña está centrado en lo que es el ser humano, en lo que son los dominicanos, en lo que es la gente. Y ciertamente, en todo sistema político, en toda sociedad, el principal componente es el componente humano. Sin embargo, usted está aspirando a una posición, nada, a la presidencia de la República, en donde ya ahí confluyen otros ingredientes como son, por ejemplo, las instituciones. Vivimos en un estado que muchas veces el sistema de contrapeso no funciona. Muchas veces el Congreso Nacional
es la percepción del ciudadano como órgano de control, no desempeña esa función que es fundamental. Muchas veces la gente se queja inclusive de la propia calidad de la justicia. Y vemos que en esta campaña electoral, ingeniero, han faltado propuestas, es decir, las propuestas no han sido la base o el fundamento de esta campaña electoral. ¿Cuáles son los ejes de la propuesta de Miguel Vargas Maldonado? Mira, ciertamente que en un proceso de campaña lo más importante y lo que el pueblo quiere escuchar son las propuestas de soluciones a sus problemas. Por eso nosotros desde el inicio planteamos la necesidad de un debate entre los candidatos, pero con el propósito de plantearle al país cuáles eran sus soluciones a los problemas fundamentales que le afectan. Y no ha sido acogido por la mayoría de los candidatos. Nosotros, sin embargo, hemos ido iniciando una serie de comparecencias públicas donde hemos planteado diferentes propuestas. Lo hicimos en el orden de lo que es el empleo, donde identificamos 11 fuentes diferentes, 11 maneras diferentes de generación y creación de empleos y oportunidades para nuestros jóvenes y para nuestras gentes. Y también lo hicimos en lo que es el costo de la vida, donde identificamos con acciones concretas, viables y factibles, una disminución del costo de la vida, con elementos que tienen que ver con tasas impositivas, que tienen que ver también con elevar el poder adquisitivo de los dominicanos, de los empleados públicos, de los pensionados, que tienen que ver también con acciones de financiamientos asequibles al sector productivo del campo, y donde también dentro de ese marco global establecíamos las fuentes que íbamos a utilizar para sustituir la merma de ingresos por esas reducciones que nosotros estábamos planteando. Y yo entiendo que hay tiempo para que el país, con la presencia de todos los candidatos, conozca su propuesta. Nosotros lo hemos venido haciendo de manera particular y hemos estado haciendo algo diferente, en un elemento de una nueva forma de hacer política que tendrá que devenir también en una nueva forma de hacer campaña. No estamos haciendo promesas, estamos haciendo pactos, estamos realizando acuerdos, compromisos sectoriales que estamos llevando a cabo con diferentes sectores de la sociedad dominicana. Lo hicimos más recientemente con el sector productor de cerdo, de pollo y de huevo. Sí. Lo hicimos también con los gobiernos municipales y es lamentable que para cumplir una ley haya que hacer un acuerdo, pero lo hicimos ante la desconfianza existente de todos los sectores del país. En los gobiernos municipales le planteamos la necesidad y nuestro compromiso de cumplir con el 10% que establece la ley de presupuesto para los gobiernos municipales, que nos íbamos a esforzar también en contribuir con ese proceso de descentralización de los gobiernos municipales y también establecer programas, planes, acuerdos, proyectos conjuntos con los gobiernos municipales y el gobierno central para generar soluciones que beneficien a la gran mayoría de las diferentes comunidades. Propuse también, mediante un compromiso firmado por nosotros, con la presencia de 3 testigos, abogados y miembros de nuestro partido, el doctor Hugo Tolentino, el doctor Emmanuel Esquea y el doctor Milton Rey Guevara, que el 16 de agosto, cuando asuma la presidencia de la República, iba a someter un proyecto de ley prohibiendo la reelección consecutiva. Lo hemos hecho convencido de lo dañina y perniciosa que ha sido la relación en el pasado y en el presente. Y entendemos que un candidato, una vez asume la presidencia de la República, si se quiere reelegir de nuevo, todas sus acciones van dirigidas de manera fundamental a favorecer ni siquiera al presidente, y mucho menos a los intereses del país, a los intereses de la mayoría, sino al interés del candidato en su reelección. Vemos cómo el uso y abuso de los recursos del Estado se manifiestan flagrantemente y no ocurre absolutamente nada en un país con muchas debilidades institucionales. Y nuestra propuesta de país, nuestro proyecto de nación está fundamentado básicamente en lo que debe ser el cumplimiento de las leyes y la Constitución de la República, en lo que debe ser el fortalecimiento de nuestras instituciones para tener un Estado fuerte, un Estado que pueda contribuir a un verdadero desarrollo con metas a corto, mediano y largo plazo. Y está sustentado también en la participación y el consenso de todos los sectores de la sociedad dominicana. Ahora, usted ha hablado del problema del empleo, que no deja de ser una de sus principales propuestas. Sin embargo, muchas veces la calidad de la mano de obra
es lo que inclusive te define el tipo de modelo económico en toda sociedad. Y en la República Dominicana tenemos problemas de deficiencias en cuanto a lo que es la educación de esa mano de obra, que lamentablemente nada está definiendo lo que es, vuelvo y reitero, el modelo de desarrollo económico de la República Dominicana. ¿Cuál es su visión respecto a la educación del dominicano a los fines de mejorar ese nivel en cuanto a la capacidad, y que bueno, nosotros ya no sea la zona franca, sino ya que comencemos sobre la base de lo que son los modelos de competitividad que se están dando en todos los países del área? Bueno, pues entonces nosotros estar a la altura de Chile, Argentina, Brasil, en fin. Sí, fíjate, ciertamente tú hablas de dos sectores que están íntimamente relacionados: el empleo y la educación, claro, la calificación. Y es una realidad que la educación en nuestro país registra y arrastra grandes déficits en materia de lo que debe ser un proceso de reforma profunda del sector educativo nacional, donde muchos componentes se tienen que poner de manifiesto en lo que es un avance mediante un desarrollo sostenido de lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es cumplir la ley que establece un presupuesto mínimo de un 4% del Producto Interno Bruto. Apenas el año pasado se invirtió menos del 50% de ese 4%. Ciertamente contribuye esto a tener déficit en lo que es una docencia fuerte, que debemos también nosotros fortalecer a partir del 16 de agosto, donde la capacitación de los docentes sean tareas fundamentales de ese proceso de reforma, donde la descentralización del sector educativo, con la participación de tres componentes importantes, como son los docentes, como son los usuarios, que son los estudiantes, y los padres de los usuarios, se interrelacionen en lo que deben ser las soluciones puntuales. Pero nosotros hemos perdido tiempo y debemos dar saltos en lo que debe ser los procesos de educación nacional. Y por eso debemos entrar en un proceso ya de educación competitiva, acorde a lo que son las demandas de estos tiempos y de lo que es la situación del mercado internacional, para procurar no solamente tener una oferta de empleo importante en el país, en diferentes áreas, apoyado por la participación transparente y eficiente del sector privado, que tendrá que contribuir al desarrollo nacional, sino también para poder ser competitivo y aprovechar los tratados de libre comercio de que disponemos, identificando nichos de mercados importantes, identificando áreas de capacitación donde podamos fortalecer, no solamente teniendo nosotros abogados, licenciados, sociólogos, sino técnicos importantes en áreas que deben ser fundamentales. Hay un planteamiento que nosotros hemos hecho, que es de la reforestación de nuestras cuencas hidrográficas, que se necesitan técnicos especializados, y donde también podemos accesar a financiamientos disponibles a través del acuerdo del protocolo de Kioto, y donde vamos no solamente a lograr una oferta de empleo rural que va a evitar migración a los polos urbanos, sino vamos a lograr también la preservación y el mantenimiento del medio ambiente, la protección del medio ambiente, que es tan importante en estos tiempos. Y otros tantos aspectos que tienen que ver con el sector de educación, donde lo más importante, reitero, primero es cumplir la ley existente de lo que le corresponde de un 4% del Producto Interno Bruto. Una de las grandes tragedias, ingeniero, de la sociedad dominicana es su sistema de salud. Definitivamente que a pesar de que contamos con una nueva normativa, el proceso de implementación de la misma ha sido sumamente traumático y la mayoría de los dominicanos siguen padeciendo la falta de un sistema de salud efectivo. Yo soy abogado, yo no soy médico, pero he visto que si hay algo que se parece a una cárcel es las condiciones en que están muchos de nuestros hospitales. Yo digo que los que están en calidad de pacientes en nuestros hospitales son los presos que andan sueltos. Eso es lo que más se parece a una prisión. ¿Cuál es la visión de Miguel Vargas, sobre todo frente a un problema que aparentemente, dada la estructura, muchas veces hasta mafiosa, digámoslo así, que opera desde el propio sector, da la impresión que no es posible buscarle una solución a ese problema? Hay soluciones. Tú mencionaste anteriormente el modelo chileno,
en términos de desarrollo, donde logró duplicar el Producto Interno Bruto en 10 años y donde ha tenido alcances y reformas importantes ya completas en el orden de educación, de salud y de seguridad social. Precisamente, a pesar de el gobierno chileno estar conformado por 17 partidos, por un acuerdo de 17 partidos de centro izquierda, ellos visualizaron, tuvieron precisamente la visión de observar la necesidad de la participación del sector productivo nacional y extranjero en lo que son los procesos de desarrollo. Claro. Y lo hicieron, es tanto que el 85% de la inversión en infraestructuras viales, portuarias, aeroportuarias, industriales, está en manos de ese sector productivo nacional y extranjero, sector privado. Y le ha permitido a Chile que ingresos por diferentes conceptos de impuestos y otros renglones lo puedan dedicar a educación, a salud, a seguridad social, manejando recursos importantes y invirtiéndolo en estas reformas, donde hoy la educación en Chile es una obligación, donde la cobertura de la seguridad social es completa y donde hay una prestación de servicio de salud por parte del Estado a los que no pueden pagarla total. Yo entiendo que es una responsabilidad inherente al Estado, inherente a un gobierno, dar y prestar servicios de salud a los que no pueden pagarla. Ese sector subsidiado debe ser precisamente responsabilidad del gobierno. Y vemos y hemos visto con pena cómo este gobierno, cuando le correspondió invertir una cantidad importante de 10.000 millones de pesos para contribuir al seguro familiar de salud, prefirió restarle el 1% de lo que es el fondo de pensiones para invertirlo, no invertirlo de los fondos que correspondían por parte del Estado. Y eso lo hizo porque sencillamente estaba utilizando esos recursos en otras obras no prioritarias que no van a beneficiar a la mayoría del país, que no van a beneficiar en sentido general las demandas y las necesidades del pueblo, y en un esquema de ejercicio de proyección de soluciones entró en el marco de atender cosas que no se corresponden con la prioridad del país. Ingeniero, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Ingeniero, la verdad es que su discurso político, el contenido de sus propuestas, están fundamentadas sobre el respeto a la ley y a la Constitución. Y ciertamente la democracia no solamente es un sistema, sino también que la democracia muchas veces es cumplir con las reglas del juego. Pero en la República Dominicana, desde el punto de vista histórico, más que cumplir con las reglas del juego, muchas veces lo que se hace es todo lo contrario. De usted ganar la presidencia de la República, usted se va a encontrar con un Congreso Nacional que su partido no controla. Y evidentemente el órgano de control del Estado, de conformidad con lo que establece la Constitución, es el Congreso Nacional. ¿Cómo valora usted el desempeño del Congreso Nacional en los últimos años? ¿Y cómo usted ha elaborado, digamos, lo que será una eventual relación de armonía entre el Ejecutivo y quien lo controla? Fíjate, en ese plan de propuesta de país, de proyecto de nación, que nosotros pretendemos convocar luego del 16 de mayo, luego de que ganemos las elecciones, pues también uno de los sectores más importantes es nuestro Congreso Nacional. Yo creo que nosotros ya el tiempo de proyectos personales, individualistas, pasó. Estos tiempos exigen de participación, de consenso, de definición de una estrategia a corto, mediano y largo plazo para implementar y desarrollar los planes de desarrollo que el país reclama, que exige y que están dormidos, la mayoría de ellos. Hay sectores que resaltan a la vista, como es el sector turismo, como es la energía, como es la educación, como es la salud, donde muchos de ellos debemos nosotros utilizar la fortaleza en términos económicos y técnicos de ese sector privado, servir nosotros de ente facilitador como gobierno, de regulador, sin perder nunca lo que es el control de la calidad y de los costos de los servicios que se presten, pero convirtiéndonos en un aliado estratégico de los sectores productivos, tanto nacionales como extranjeros.
Yo creo que en una propuesta seria de país, de nación, con concertación, con participación, no creo que ningún sector se vaya a oponer a un plan claro de desarrollo en determinadas áreas. Y por eso yo confío que el Congreso Nacional, independientemente de que no esté controlado por nosotros, ante planteamientos que beneficien a la gran mayoría del país, va a asumir su responsabilidad histórica de actuar conforme a lo que son los intereses nacionales. Y en ese sentido nosotros estamos confiados. En ese sentido nosotros estamos confiados no solamente con los sectores políticos, sino con los sectores sociales, religiosos y económicos del país. Tenemos un gran compromiso con el sostenimiento y el desarrollo económico de la nación dominicana, y esto lo haremos sustentados en pilares fundamentales que son necesarios mantener para lograr este crecimiento y desarrollo económico, pero un crecimiento y un desarrollo económico real, verdadero, donde las verdaderas finanzas nacionales se puedan convertir en buenas finanzas para la familia dominicana, donde el costo de la vida no sea una preocupación como lo es en este momento, donde el desempleo, la falta de inversión en educación, la falta de inversión en salud, falta de medicinas en los hospitales públicos, falta de pupitres en las escuelas y otras tantas necesidades. Una inseguridad ciudadana rampante que obviamente amenaza diariamente a toda la familia dominicana. Y donde estas cosas podamos, dentro de un marco de propuesta real, sobre todo con el planteamiento claro que hicimos nosotros de someter un proyecto de ley de no reelección consecutiva, donde los intereses de un posible candidato para el próximo periodo no existan, donde esos temores e incertidumbres, y nos permita a nosotros actuar con responsabilidad, con firmeza, con coraje, ante una serie de problemas que debemos ya enfrentar de manera definitiva, pero no enfrentar de manera particular, sino todos como país, como ciudadanos, como pueblo, dentro de ese plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, estableciendo metas en ese sentido. Una de las grandes debilidades, y quiero que insistamos con el Congreso Nacional, es precisamente de que él, siendo el órgano de control del Estado, como habíamos planteado anteriormente, y siendo la democracia un sistema de contrapeso, muchas veces vemos cómo el Congreso se inmiscuye asumiendo funciones que son de la exclusiva responsabilidad de otro poder del Estado. Es el caso, por ejemplo, del barrilito. Eso ocurre aquí con todos los poderes. Vimos recientemente cómo el candidato presidente reeleccionista, en una contratación inusual, violando la Constitución, violando todos los procedimientos, también ignoró al Congreso Nacional. En varias ocasiones lo ha hecho, con una ley que él mismo promulgó, que es la Ley de Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación y Concesiones de Obras del Estado. Mientras él estaba en Brasil comprando unos aviones Tucanes por más de 3.000 y tantos millones de pesos, aquí el Congreso ignoraba totalmente esa situación. Y ocurrió también con el caso de la Sunland, que se violó la Constitución, se violaron todos los procedimientos de transparencias. Y resulta que al día de hoy el país no sabe dónde están los recursos de la Sunland y no ha pasado absolutamente nada. Aquí hay una ley de acceso a la información y precisamente uno de los comunicadores más independientes y reconocidos del país solicitó una información sobre el actual recién inaugurado metro y le fue negado, y hubo un proceso llevado por el propio presidente a través de los órganos judiciales, que finalmente condenó a que le dieran la información, pero no pasó más nada, se quedó ahí, se violentó la Constitución, se violó la ley y no hay ningún tipo de sanción para nadie. Esas son de las cosas, de los contrasentidos que nosotros entendemos debemos corregir en un gobierno que iniciamos nosotros a partir del 16 de agosto. Definitivamente que en la República Dominicana, dado que los sistemas de consecuencias no funcionan, evidentemente que habrá que eventualmente reformar la Constitución. Vemos cómo la reforma constitucional del 94, en donde se establecieron una serie de modalidades y de principios, sobre todo dirigidos al Poder Judicial. Recuerdo que esa propuesta que iba dirigido al Poder Judicial salió del propio Partido Revolucionario Dominicano, Emmanuel Esquella Guerrero, doña Milagros Tibosh, Milton Ray Guevara era para entonces el director ejecutivo de esta fundación. Y la verdad es que hay quienes sostenemos la tesis que para lo único que sirvió
esa reforma fue precisamente para fortalecer el Poder Judicial que hoy tenemos. Sin embargo, ya vemos cómo el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia se ha venido pronunciando. Nosotros celebramos un almuerzo con él, en donde él dio a conocer el contenido de esa propuesta de la segunda ola de reforma judicial, a la cual usted también participó como uno de los comensales. Y evidentemente la reforma judicial del 94 se agotó y ya comienza el Poder Judicial a tropezar con una serie de obstáculos que probablemente ya se esté dando el caso en donde el Poder Judicial comienza un poco a retroceder. Sí. ¿Cuál es la visión del candidato? O sea, usted que ha venido dándole seguimiento, nosotros como fundación nos consta, usted vive pidiendo información, inclusive a esta institución, sí. Es decir, a usted el tema le preocupa. ¿Qué usted más o menos ha valorado en ese sentido? Y sobre todo, cómo vemos que el Congreso muchas veces no funciona, desde el Ejecutivo se presentan situaciones, pero también desde el propio Poder Judicial. Es cierto. Fíjese, nosotros hemos contemplado y tenemos la visión de una reforma constitucional a través de una constituyente. Esa ha sido la posición siempre de nuestro partido, nuestra en términos personal, y que fue en una ocasión del mismo Partido de la Liberación Dominicana, y que ha habido en este proceso una variación diametralmente opuesta a su posición original. Pero yo creo que esa segunda ola de reforma que planteó el presidente de la Suprema Corte de Justicia es importantísima, porque procura fundamentalmente establecer una modernización al Poder Judicial, claro, y un fortalecimiento institucional y administrativo que, tal como él lo explicó en ese escenario, creando cierta independencia y cierta descentralización de lo que es el manejo administrativo del presupuesto de la justicia dominicana y lo que es el manejo y la administración de justicia por parte de la Suprema Corte. O sea que compartimos totalmente esa posición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero también nuestra preocupación está dirigida a lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que fue uno de los logros que se estableció en esa reforma constitucional como inicio, y que solamente abarca la participación de partidos políticos. Yo creo que debemos primero revisar las funciones propias, el alcance de las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, por un lado, y por otro lado, dar una mayor participación a sectores representativos de la comunidad jurídica, como son los decanos de las facultades de derechos, y como son también el mismo Colegio de Abogados Dominicanos. O sea, que se requiere seguir avanzando en este tipo de reformas que van a contribuir a consolidar. En el aspecto de la reforma constitucional, yo creo que se hace necesario una de las posiciones más importantes que debe ponérsele el ojo es en lo que es el alcance del artículo 55 de la Constitución. Yo soy partidario de que se debe reducir el poder del presidente de la República, independientemente por varias razones. Primero, porque hay muchos procedimientos obsoletos. Y segundo, porque el poder que adquiere el presidente a través del artículo 55 de la Constitución, obviamente lo coloca por encima de las instituciones muchas veces. Y vemos cómo a diario se cometen, amparados en ese artículo 55, una serie de acciones que aunque están contrañidas con las leyes y con la Constitución, pues se manejan y se hacen parte de la cotidianidad de la administración pública. Y esas son de las cosas que hay que corregir. Y estoy totalmente de acuerdo con una reforma constitucional a partir de una constituyente, lo cual nosotros también promoveremos desde la Presidencia de la República. No, y hay una realidad también. Hay, tal y como usted plantea, hay una serie de gazapos ahí que no tienen sentido. Y vemos cómo muchas veces esas atribuciones del presidente cumplen con lo que es el fortalecimiento institucional de algunas instituciones, de las cuales, por ejemplo, los nombramientos dependen de él, de conformidad con porque lo que establece hay que ver el concepto de lo que genera el hecho de fortalecer nuestras instituciones. Fortalecer nuestras instituciones significa tener más acceso a educación, a salud, sabiéndolo en términos prácticos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una ley que establece un 4% del Producto Interno Bruto a la educación dominicana, pues si se dispone de esos recursos, pues obviamente que las escuelas públicas tendrán mucho más capacidad, tendrán mucho más posibilidades de brindar una docencia adecuada,
y sería mucho más utilizada por los padres de los estudiantes, permitiéndole así a estos disponer de recursos que gastan en escuelas privadas para tener poder adquisitivo adicional en lo que son los procesos de tantas necesidades que tiene la familia dominicana. O sea que hay que verlo, el fortalecimiento institucional, como un instrumento de elevar la calidad de vida de los dominicanos. Ingeniero, hemos estado hablando del Congreso Nacional, hemos estado hablando de lo que son las atribuciones de conformidad con lo que establece la Constitución de los poderes del Estado, pero hay una institución que es clave, que es la Cámara de Cuentas, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control, pero que vemos que históricamente ha sido una institución que, y es lamentable decirlo, no ha servido para nada. Por ejemplo, el año pasado la Cámara de Cuentas solamente hizo 7 auditorías. En fin, la verdad es que es una situación, digo, para un Estado, que el órgano rector del Sistema Nacional de Control no sirva. Evidentemente que eso debe de llevarnos al centro de la reflexión y una gran preocupación. ¿Usted está consciente de esa situación? Sí, yo estoy totalmente claro en ese aspecto que tú señalas. Y yo creo que tanto la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y otras instancias deben precisamente lograr su autonomía institucional, donde no dependan del Poder Ejecutivo, donde precisamente hablábamos de cumplir la ley. A la Cámara de Cuentas también se le viola la ley de presupuesto con la no asignación adecuada, como se le viola a la Junta Central Electoral, como se le viola a los gobiernos municipales, como se le viola al Poder Judicial. Pero más bien yo creo que estos organismos deberían tener independencia y autonomía de acción, que no dependan del Poder Ejecutivo, que no dependan del sometimiento de una terna, que no dependan, que sean electos a través de otros mecanismos que le permitan precisamente, porque qué autoridad, qué independencia, qué autonomía puede tener un grupo de profesionales, por más serios, honestos, capaces que sean nombrados por el Poder Ejecutivo, como es el caso del Ministerio Público, como es el caso de la Cámara de Cuentas. Y vemos fiscales en actividades políticas partidarias. Eso es verdad. De manera permanente. Eso son de las cosas que hay que erradicar de lo que es el proceso de desarrollo nuestro, con una visión clara de institucionalidad, de fortalecimiento. Si nosotros nos abocamos a cumplir las leyes, la Constitución y a fortalecer nuestras instituciones, esos son los primeros pasos para avanzar, para realmente convertirnos en un Estado fuerte, un Estado sólido, un gobierno, en un proceso administrativo transparente, que va a contribuir también todo este tipo de acciones de consolidación y fortalecimiento institucionales. Ingeniero, vamos a hacer otra pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelente invitado. Ingeniero, hemos hablado nada de su visión institucional, que no deja de ser interesante y que está muy ajustada a lo que son, no solamente la realidad, sino lo que son las necesidades que como Estado requerimos en la actual coyuntura. Evidentemente que usted tiene un discurso institucional. Sin embargo, para ser presidente hay que tomar en cuenta tantas cosas, como por ejemplo la parte de la seguridad ciudadana, que no deja de seguir siendo una de las grandes preocupaciones o la mayor preocupación del pueblo dominicano. Vemos que muchas veces las instituciones encargadas de mantener el orden público y la seguridad ciudadana siguen siendo débiles. Vemos cómo muchas veces inclusive el mismo crimen organizado vive atentando contra esas instituciones y con la institucionalidad en sentido general. ¿Qué se ha propuesto el candidato a los fines de darle el frente a un problema que no solamente es general, sino cuya solución no deja de ser fácil? Sí, es una realidad y se observa en los últimos años un crecimiento rampante de la inseguridad ciudadana, de la violencia, del crimen, del narcotráfico. Nuestro país se ha convertido en un puente muy fuerte de lo que es el narcotráfico internacional. Y eso se refleja en todos los indicativos, en todos los análisis y estadísticas que se establecen en ese sentido.
Nosotros tenemos precisamente en nuestra próxima comparecencia, que será la semana próxima, el tema de la seguridad ciudadana, donde no solamente afecta de manera directa a las personas, sino que afecta a todo el aparato productivo nacional, donde encarece también los servicios, donde hay que comprar la seguridad a través de servicios privados. Y todas estas cosas son de los inconvenientes que van creando y que van limitando la calidad de vida de los dominicanos. Pero nosotros creemos fundamentalmente que debemos, los cuerpos policiales, establecer una calificación adecuada. Porque nosotros aquí tenemos, en realidad, más policías por habitantes que en Estados Unidos. Sí, es así. Y están todos haciendo de todo menos lo que tienen que hacer. Pero además, la calificación, la capacitación y otro aspecto muy importante, que es una remuneración adecuada de servicio de los cuerpos policiales para que puedan con tranquilidad brindar ese servicio de cuidado y de seguridad a los ciudadanos, al pueblo, con eficiencia, con tranquilidad, dejando el sustento de su familia diariamente, sin preocupaciones de que no lo tiene cuando sale, de que no lo deja cuando sale. Y nosotros hemos dicho que vamos a utilizar manos justas para combatir la delincuencia y la criminalidad, pero hemos dicho que vamos a utilizar manos duras para combatir sus consecuencias, como el desempleo, como el alto costo de la vida, como es la educación, y otros aspectos que tienen que ver también con problemas de carácter migratorios, que son parte de las causas que contribuyen a elevar de manera considerable y de manera sostenida el alto índice de criminalidad, de inseguridad, de delincuencia y de narcotráfico en nuestro país. Uno de los problemas, ingeniero, es lo que tiene que ver con la competitividad. Evidentemente en la República Dominicana hemos tenido de manera permanente un crecimiento económico en los últimos 40 años. Los hechos están ahí y los datos. Pero la verdad es que el costo o los componentes que confluyen para producir en la República Dominicana probablemente sean los más caros de todo el área. El problema eléctrico, el problema de la seguridad ciudadana, en fin, cuando agarramos todos los componentes de la producción, vemos que algunos de ellos se disparan. ¿Cuál es la visión del candidato en ese sentido? Porque eso no deja de ser una preocupación, un gran reto, ¿eh? Sí, tú lo has dicho, es muy claro. O sea, la competitividad, que es uno de nuestros principales objetivos y preocupación en torno a lo que es insertar en el mercado internacional también a República Dominicana, haciendo provecho y uso de los tratados existentes, pero identificando claramente nichos de mercado que podamos ser nosotros competitivos. Muchas trabas, los costos de producción muy altos, nos alejan de la envidiable posición geográfica que tenemos, que a veces nos ponemos más lejos que China, estando más cerca de los Estados Unidos. Así es. Y en ese sentido, nosotros entendemos que debemos, y hemos hecho propuestas que van a contribuir a ser más competitivas nuestras industrias, tanto industrias nacionales como industrias de zona franca, como es el hecho de que vamos a renegociar los contratos eléctricos con la IPP, con Smith & Erno, con Goyente, buscando reducir en un 20% el costo de energía. Tú sabes que pasó de 14 centavos de dólar el kilovatio hora a 26 centavos de dólar en la actual fecha al presente, y son de las distorsiones que afectan la competitividad. Pero también en los combustibles. Nosotros sometimos a través del Congreso, a través de nuestros legisladores, un proyecto que reduce en un 30% los impuestos a los combustibles, que hoy se constituyen en el 40% del costo de los combustibles en el país. Y con eso íbamos a lograr reducir en 18 pesos el galón de gasolina y en 10 pesos el galón de gasoil, reduciendo también los 9 pesos que hay de impuesto al galón de gas de cocinar. Son de las propuestas que tienden no solamente a disminuir el costo de la vida para que los más débiles, los más pobres, los que viven en situación más precaria en el país, pues puedan tener mejor calidad de vida, sino que también van a contribuir a que el sector productivo nacional pueda abaratar los costos de producción y puedan tener una mayor participación tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Hay que hacer grandes planes
debemos también establecer, ahí entra el proceso del sector educativo, identificando sectores y áreas que tenemos que fortalecer. Claro. Para especializar programas, por ejemplo en turismo. Tenemos que hacer un gran programa, un gran acuerdo con Infotec, con Azonadores, respaldada por el Estado, donde tengamos escuelas hoteleras importantes y tengamos mano de obra calificadas que pueda contribuir a ese desarrollo de un sector que para nosotros entendemos es la columna de desarrollo más importante que tenemos como media isla, por las condiciones naturales que poseemos y por el atractivo geográfico de nuestro país, de nuestra nación. Yo creo que hay que fortalecer el marco legal existente, además de un fortalecimiento institucional del sector turismo, tratando también de crear las condiciones de seguridad jurídicas adecuadas y de seguridad ciudadana, que también entra en lo que debe ser el desarrollo de este importante sector, creando las condiciones de inversión, tanto nacional como extranjera. Hemos perdido mucho tiempo en dedicárselo a un área del turismo, como el todo incluido, que no es el que más beneficia al país. Claro. Nosotros estamos proponiendo un turismo de buques, un turismo de cruceros, un turismo con puertos turísticos y estamos proponiendo también un turismo de desarrollo inmobiliario que va a contribuir además a lo que es generar una oferta de empleo importante. Usted ha hablado del problema eléctrico y lo ha mencionado en este programa, yo diría que algunas 4 o 5 veces. El problema eléctrico es un problema de gerencia, es un problema de institucionalidad o es un problema de corrupción. Le hago la pregunta, ingeniero, porque usted es un hombre del sistema, es decir, usted es un hombre de Estado. Usted no solamente es lo que dijimos en un principio, un fructífero, digamos así, empresario, sino también que como político ha sido parte de un Estado y como parte de ese Estado ha podido ver cuáles son, diríamos, las debilidades de ese sector, que muchas veces incide en lo que es nuestro modelo económico, en lo que es nuestra producción y que de una u otra forma está atentando hasta contra la posibilidad de que en la República Dominicana seamos competitivos. Mira, el problema eléctrico tiene muchos componentes que lo hacen un problema complejo. Principalmente es un problema financiero. Pero más que un problema financiero se constituye un problema de voluntad política. Yo recuerdo al candidato presidente reeleccionista en el 96 decir que en los primeros 6 meses de su gobierno él iba a resolver el problema eléctrico. Luego lo escuché en el 2004 decir que en el primer año de su gobierno él iba a buscar una solución definitiva al problema eléctrico, incluyendo licitar lo que fueron las EDES que readquirió la gestión pasada del gobierno del PRD. Y no se ha hecho absolutamente nada de eso, ya se olvidaron de eso, es más, están por recomprar otras. Pero además, el problema eléctrico debemos verlo como su solución en un sistema integral donde sus componentes estén interrelacionados y donde la generación, transmisión, comercialización y distribución sea parte de un sistema integral que permita abaratar costos y donde nosotros entendemos que además de renegociar los contratos y que van a producir un abaratamiento de costos, que van a producir también una mejor eficiencia en el cobro y que junto a la ley de penalización, que no se implementa aún estando vigente por razones politiqueras, obviamente van a contribuir a resolver el problema financiero del sector eléctrico. Yo creo que, y lo he dicho, en otros países con mayor celos en cuanto a áreas neurálgicas y estratégicas, incluyendo los Estados Unidos, pues más del 80% de lo que es el mercado, el negocio eléctrico está en manos del sector privado. Lo que sí debe hacerse es una superintendencia autónoma, imparcial, fuerte y que no sea juez y parte como lo es en este momento. Y donde las reglas de juego estén definidas, estén claras y donde obviamente las seguridades jurídicas necesarias se respeten. En ese sentido nosotros vamos a hacer con firmeza, con coraje, con voluntad de solución, asumir la solución del problema energético en el país. Ingeniero, definitivamente que tenemos que hablar del sistema de partidos. Usted actualmente es el líder, el candidato presidencial, según las encuestas, del mayor partido de la oposición.
un partido que ha gobernado varias veces, en fin. Pero evidentemente que en la República Dominicana, dado que ya existe un consenso general de que tendrá que producirse una eventual reforma a la Constitución, por el problema de las debilidades que comienzan a aflorar y que han sido siendo parte de nuestras instituciones que conforman el sistema democrático, tendrá que hacerse. ¿Está el sistema de partido preparado como para asimilar lo que evidentemente vendrá y vendrá muy pronto? O sea, ya es una necesidad a los fines de que el Estado Dominicano se siga desarrollando y se supere por sí mismo. Sí, yo creo que algo que puede contribuir a que independientemente de las diferentes posiciones políticas y de desarrollo del país tengan los partidos políticos, tengan los diferentes partidos políticos, es precisamente concertar un proyecto de nación, concertar un proyecto de país donde existan sectores específicos que se sometan a un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Te podría mencionar algunos, como es la educación, como es la salud, como es la energía, como es el turismo, como es la industria, como es el sector agropecuario. Pero sobre todo, lo que tiene que ver con el proceso del gran programa de inversión social que requiere la nación dominicana y es donde debe estar dirigido el objetivo de un gobierno que con vocación de servicio, que entienda que debe dar soluciones a los problemas sociales más profundos a través de reformas que tiene nuestra nación. Yo creo que no podemos descuidar más y dilatar más lo que son las inversiones importantes que hay que hacer en lo que es dentro de lo que debe ser un gran programa de inversión social, que se aleje de lo que debe ser, de lo que es actualmente una asistencia social que se utiliza por demás como para fines políticos, para fines de demagogia, para fines de chantajes. Y lo vemos diario, lo estamos viendo ahora con la tarjeta de solidaridad, donde le prohíben a los que se la dan que asistan a actos de otros candidatos y donde lo amenazan con quitársela si van, y donde le dicen que si nosotros ganamos, se la vamos a quitar, cuando es todo lo contrario. Nosotros vamos a convertir en un verdadero programa de inversión social que va a favorecer, y hemos dicho que va a estar de acuerdo a lo que es la experiencia de la región, a lo que ha sido en otros países que han implementado programas de inversión serios, programas de inversión a corto, a mediano y largo plazo, donde nosotros entendemos que no solamente vamos a duplicar la cobertura del programa, sino que vamos a aumentar también el monto de la tarjeta. Ingeniero, queda un minuto y quiero dárselo a usted para que usted se despida del pueblo dominicano y que le dirija en estos momentos un mensaje a la nación desde la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bueno, yo creo que desde este escenario de la Fundación de Institucionalidad y Justicia, lo más adecuado es reiterar mi compromiso de la Presidencia de la República, cumplir con la Constitución y las leyes y establecer un proyecto de país con la participación y el consenso de todos los sectores de la sociedad dominicana, con metas a corto, mediano y largo plazo. Con esa participación activa de los diferentes sectores que podamos nosotros, así como logramos la unificación interna de nuestro partido, lograr la reunificación de toda la familia dominicana para beneficio de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestra gente. Ingeniero, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco el que me haya permitido conocer lo que es la visión institucional del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, muy amable.